¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa especial de 13 en salida sobre el Triduo Pascual. A lo largo de 3 días vamos a recorrer las principales celebraciones de la Semana Santa, la semana por excelencia para el cristiano, que da pleno sentido a nuestra fe. Por segundo año consecutivo hemos vivido una cuaresma un tanto particular, marcada también por la pandemia. Son muchos los que a lo largo de estos meses han perdido la vida y están sufriendo la enfermedad o las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia. Estos 3 días, que son el Triduo Pascual, vienen también en nuestra ayuda a hacernos presente el misterio de Dios hecho hombre, encarnado, que muere y resucita por amor a cada uno de nosotros. Una buena noticia que necesitamos escuchar y vivir, y de la que la Iglesia es garante. Para ello nos va a acompañar Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. En este primer programa vamos a detenernos en el Jueves Santo y en su significado. Vamos a profundizar en este día que conmemora la Última Cena y el lavatorio de pies, el servicio al otro, la caridad y la fraternidad, también la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Nos ponemos en salida con el Triduo Pascual. Nos acompaña ya Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Enseguida vamos a conocer lo que celebramos en el Jueves Santo, pero antes me gustaría que usted nos recordara qué es el Triduo Pascual. Pues como la misma palabra indica, son 3 días en los que celebramos el misterio central de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. 3 días para celebrar el paso del Señor de la muerte a la vida. Me equivocaría, don Jesús, si digo que son 3 días, absolutamente centrales, ¿no?, para la vida de todo cristiano, que nos muestran también, ¿no?, el camino de la salvación. No se equivoca, desde luego, no se equivoca. Son 3 días centrales porque en ellos celebramos cómo Jesucristo lleva a la perfección, cumple perfectamente la misión que el Padre le ha encomendado, con lo cual glorifica al Padre. Y por otra parte también a nosotros nos rescata del pecado y de la muerte. Son 3 días, por lo tanto, para vivir con alegría, en comunión, en identificación con el Señor, ese paso de la muerte a la vida. Son 3 días que comienza con la celebración de la Cena del Señor, el Jueves Santo, y concluyen con las primeras vísperas del Domingo de Resurrección. Pues el Jueves Santo es el primer día de este Triduo Pascual. Vamos a recordar con el compañero Álvaro de Juana qué celebramos exactamente en este día. Como bien decíais, Irene, este es uno de los días centrales de la Semana Santa y de todo el año litúrgico. En concreto se conmemoran 4 cosas: la Última Cena, también el lavatorio de pies y la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y también la oración de Jesús en el huerto de los olivos de Getsemaní. Pero en este día también se celebra el Día del Amor Fraterno, puesto que es el inicio de la pasión del Señor, el gesto de la entrega suprema por amor hecho servicio. Igual que Jesús lavó los pies a sus discípulos, nosotros también estamos llamados a servir al otro, a ser los últimos. Gracias, Álvaro. Día del Amor Fraterno. Es importante esto, don Jesús, ¿no? Lo estamos viendo con la pandemia, cuánta necesidad se ha visto, se está viendo, y aquí los cristianos tenemos una misión fundamental. Desde luego es fundamental en estos momentos redescubrir la fraternidad, redescubrir el amor. En los últimos tiempos hemos ido avanzando en conciencia de la autonomía personal, hemos, en cierto modo, también ido rompiendo vínculos, y necesitamos, y esto se ha demostrado, por ejemplo, en que cuesta mucho concitar voluntades para ir todos en busca de objetivos comunes, del bien común, que es el objetivo superior, moral, que debería movernos a todos. Por lo tanto, en esta situación necesitamos esa activación, ese redescubrimiento del amor
como lazo de unión entre nosotros, porque sin ese trabajo por la comunión y por el trabajar juntos, difícilmente podremos salir de esta situación. Llevamos ya unos cuantos años de crisis, pensemos en el 2008 ya, y la fatiga de la caridad nos tienta, cansarnos ya, vamos a mirar por nosotros mismos, vamos a olvidarnos del otro. Por ese camino no podemos ir más allá. Por eso necesitamos, como digo, unir esfuerzos y redescubrir la fraternidad. Fíjese, por ejemplo, porque tenemos como ejemplo la labor de Cáritas. Hace unas semanas presentaba su último informe. En torno a 500.000 personas han acudido a Cáritas por primera vez o después de mucho tiempo durante esta pandemia de la COVID-19. Son unos datos tremendos. Son unos datos tremendos, efectivamente. El número de personas que van por primera vez o que hacía mucho tiempo que no iban y se han visto obligados a ir. Las necesidades se han disparado y necesidades de primer orden, como es el alimento, es la energía, la luz o es la vivienda. Necesidades que, gracias a Dios y a la solidaridad de mucha gente, en fin, se van resolviendo así como se puede, porque ciertamente las necesidades de forma absoluta necesitaríamos que las instituciones públicas, que son las que tienen los recursos y pueden crear estructuras de apoyo, resuelvan esa situación. Y sin embargo la Iglesia ha redoblado esfuerzos en este tiempo. Nunca cierra. La Iglesia es un 24 horas. Es cierto. Usted hablaba de ese número elevado de personas que han ido de nuevo. El voluntariado, es cierto que muchos de los mayores han tenido que cesar en ese trabajo, pero 6.000 personas se han sumado para ayudar, por no decir luego los 64 millones que se han recaudado también. La Iglesia siempre trata de estar en primera línea. Y no solo en este campo caritativo social, los sacerdotes se han tenido que reinventar en muchos aspectos, por ejemplo, para celebrar misa a través de medios telemáticos, para dar formación, tener encuentros, reunir a personas o hablar con personas que estaban solas. Ahí se ha puesto un interés especial. Todo esto lo ha hecho la Iglesia, es su misión. Y bueno, damos gracias a Dios por poder cumplirla. Y además no lo ha hecho de puertas para adentro, ¿no? Porque hemos visto muchos conventos también tejiendo mascarillas cuando no lo sabía, y era algo que no se iba a ofrecer a una comunidad religiosa, ¿no? Sino que era para toda la sociedad. Sí, han sido detalles muy bonitos, porque efectivamente esas religiosas que normalmente tienen su trabajo, su oración, su modo de vida, pero han demostrado que no están cerradas en las cuatro paredes. Nosotros ya lo sabíamos, pero hay gente que quizás les ha venido bien recordarlo. Las religiosas, aunque estén ahí encerradas entre cuatro paredes, están latiendo con el corazón del mundo. Y son las primeras que cuando hay una desgracia rezan por esas personas. Además, reciben con mucha frecuencia visitas de personas que necesitan orientación, que necesitan ánimo, que necesitan ayuda de cualquier tipo, y ellas se la dan, y se la han dado en este caso también. Bueno, pues ha sido mucha la labor de la Iglesia, y estos días también vamos a recordar las palabras del Papa Francisco en la Semana Santa del año pasado, que nos van a ayudar a dar sentido a lo que vamos a vivir en esta otra Semana Santa. El Jueves Santo comenzó su homilía improvisada hablando de la Eucaristía, del servicio y de la misión. Eucaristía, servicio, misión, la realidad que hoy vivimos en esta celebración. El Señor que quiere permanecer con nosotros en la Eucaristía. Y nosotros nos convertimos siempre en sagrario del Señor. Llevamos al Señor con nosotros, hasta el punto de que Él mismo nos dice que si no comemos su cuerpo y no bebemos su sangre, no entraremos en el reino de los cielos. Fíjese, don Jesús, Eucaristía, servicio y misión. Qué buen resumen para un Jueves Santo, ¿no? Es un buen resumen. Son 3 palabras a través de las cuales se sintetiza efectivamente lo que el Señor nos regala en la última cena. En primer lugar, hablamos de la Eucaristía, que es un anticipo de la entrega que Él va a realizar en la cruz.
Cuando dice tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, está diciendo aquí me tenéis, soy para vosotros. Y así lo dijo de forma suprema ya desde lo alto de la cruz. Aquí, en esta última cena, por lo tanto, y como primer regalo, nos entrega su cuerpo y su sangre. Y se lo entrega a los discípulos para que luego ellos también realicen ese milagro, los pastores, los consagrados, los sacerdotes, y lo ofrezcan a otros en el futuro también. Y también ellos mismos se ofrezcan a la vez que dicen esas mismas palabras. Fíjese, la Eucaristía, que es además fuente, centro, culmen, ¿no?, de la vida cristiana, y el Jueves Santo lo rememoramos con la última cena, precisamente, de la que usted nos habla. Sí, ciertamente es la fuente, porque de ella bebemos el amor, y Dios es amor, de ella bebemos a Dios, nos alimentamos de Dios. Y por lo tanto es la fuente porque el cristiano tiene como mandato fundamental y como expresión suprema de su ser, de su identidad, el vivir la caridad, el vivir el amor. Por eso la Eucaristía es fuente del amor, es fuente de vida. Y es la cima también porque es lo mejor que podemos celebrar. De hecho, las celebraciones cristianas, lo dice el Concilio Vaticano II, tienen en la Eucaristía la fuente y la cima de la vida cristiana. Fíjese, porque el año pasado, tuvimos muchas dificultades, ¿no?, para poder asistir a misa a causa del confinamiento, a causa de las reducciones de aforo, ¿no? Todavía sigue habiendo esas reducciones de aforo, aunque es cierto que aquí en España ya poco a poco se ha ido abriendo un poco más, pero esto ha puesto también de manifiesto, de alguna manera, la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía en la vida de todo cristiano. Lo ha puesto de manifiesto en mucha gente, porque realmente hemos podido comprobar cuando se produjeron esos confinamientos, la reducción de aforo, en orden a preservar la salud, por lo tanto, con un motivo justificado. Pero cuando se produjeron esos fenómenos, esos hechos, muchísima gente lo lamentaba, incluso llegaba a protestar porque no podía asistir a la Eucaristía. Por lo tanto, hemos comprobado ciertamente, fehacientemente, que la Eucaristía era valorada. Pero no solo por esas personas que la pedían, sino también por los demás, que, como hemos podido comprobar a través de los medios telemáticos, han participado o han asistido a las celebraciones de su párroco en su parroquia, del obispo en la catedral, o a través de la televisión, de otros lugares más lejanos. Efectivamente, la Eucaristía se ha comprobado, se ha visto como es deseada, querida, hambreada, valga la expresión, por los fieles. Estas situaciones de reducción de aforo y de confinamiento, también es cierto que en algún caso han supuesto que fieles que antes iban de forma asidua, ahora les esté costando mucho el retomar, de tal modo que ha disminuido, y eso lo tenemos que reconocer, esa participación. Esperamos que ahora que va asegurándose, digamos, la salud un poco más a través de las vacunas y de los avances también que vamos produciendo médicos, también una vez que se ha comprobado que las iglesias no son focos de contagio, porque no se sabe de ningún caso, pues que la gente se vuelva a animar, porque hay que recordar, y esto es importante, que con todo el valor que pueda tener la participación a través de un medio telemático, lo presencial es insustituible. De tal modo que hablamos de los sacramentos, son eventos, son acontecimientos, y un acontecimiento es el encuentro entre personas. Por lo tanto, hay ese encuentro con la comunidad, con el Señor en primer lugar, con la comunidad y con el sacerdote, que es sacramento vivo de Jesucristo en ese momento, es muy importante y es insustituible. Bueno, pues vamos a recuperar ahora las palabras que el Papa dedicó el pasado Jueves Santo al servicio. Lo escuchamos. Para entrar en el reino de los cielos debemos dejar que el Señor nos sirva, que sea el siervo de Dios, siervo de nosotros. Y esto es difícil de comprender. Si yo no dejo que el Señor sea mi servidor, que el Señor me lave, que me haga crecer, que me perdone,
no entraré en el reino de los cielos. Bueno, pues parece que aquí el Papa nos señala de alguna manera un obstáculo, ¿no? Dice que debemos dejar que el Señor nos sirva. Esto quiere decir que muchas veces no lo permitimos. Pues efectivamente. En realidad a nosotros no nos gusta que nos sirvan, tampoco servir, nos cuesta servir. En cierto modo, mirando de reojo a la vida, lo que contemplamos como forma habitual de comportamiento, el servir parece que nos hiciera sentir inferiores, como si nos humillara. Nada más lejos de la realidad. Frente a esta tentación de no servir, está el gesto profético de Jesús, que es una verdadera revolución. Podríamos llamar la revolución de la toalla, que es la revolución que él hizo precisamente en la última cena, cuando se arrodilla, coge la jofaina y lava los pies a sus discípulos. Frente a la tentación de creer que servir humilla, debemos decir servir enaltece, hace digna a la persona. Pero también nos incomoda que nos sirvan, como decía el Santo Padre, nos incomoda que nos sirvan, tal vez por una falsa humildad o porque también nos está, en cierto modo, exigiendo una respuesta similar. Entonces, muchas veces yo he oído a personas de mi mundo rural, sobre todo, decir, bueno, si me ha dado algo es que tendré que darle algo. Te sientes en cierto modo también urgido a dar lo mismo y casi prefieres seguir con tu vida sin tener que comprometerte, sin tener que corresponder. En cierto modo, cuando alguien nos lava, nos hace crecer y nos perdona, pone en evidencia nuestra limitación y pone en evidencia nuestro pecado. Así que preferimos, como digo, seguir en nuestra zona de confort, ¿verdad? Nuestra zona de confort, él a su vida, yo a la mía. Habla también del perdón, ¿no? Decíamos antes que el Jueves Santo es también el Día del Amor Fraterno, ¿no? ¿Es una ocasión propicia para pedir perdón o para aprender a pedir perdón? Sí, por supuesto, todo tiempo es tiempo propicio. En tiempo cuaresmal ya lo veníamos diciendo, ciertamente veníamos llamando a la conversión. La Cuaresma lo identificamos como un tiempo propicio para la conversión, para el cambio de vida. Pero el Jueves Santo, pues también lo es de forma especial. Un tiempo oportuno para pedir perdón, para acercarnos al Señor, para acercarnos a los hermanos cuando hemos hecho algo que les ha herido. No hay nada más maravilloso que el perdón, ¿verdad? Porque el perdón es capaz de romper la barrera de la distancia. Y cuando alguien pide perdón, muy fuerte y muy duro debe ser el corazón de aquel al que se le pide para que no se ablande y realmente responda con la reconciliación y el abrazo. Bueno, pues don Jesús, hemos querido salir a la calle para conocer la opinión de la gente y para preguntarles si saben lo que se celebra el Jueves Santo y cómo lo van a celebrar. Y esto es lo que nos han contado. El Jueves Santo, pues fue cuando mataron a Jesucristo, ¿no? ¿O eso fue el viernes? El Jueves Santo se celebra... Es el día antes de el fin de la Cuaresma. Espera, ¿la muerte de Cristo, el Jueves Santo, porque luego resucitó al tercer día? Sí. Jueves, viernes, sábado. Sí, pues sí, claro, sí. Claro, murió el viernes, claro. Pero el jueves es cuando le detienen. Sí, el Jueves Santo se celebra el día donde empieza la pasión del Señor. El lavado de los pies, me parece. Repartió los peces y los panes. El Jueves Santo no sé, en concreto ni idea. La última cena. ¿No fue la última cena? ¿El jueves? Oiga, nos ha pillado como descolocadas, ¿eh? Hubo una cena, ¿no? Y entonces luego él se fue al campo de los olivos y luego lo traicionaron. ¿Qué es lo que sucede en la última cena? Bueno, pues que Jesús nos hace ver que aunque él, que como va a morir, pues que instituye que la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Don Jesús, vemos que la gente está un poco despistada, ¿no? Esto, bueno, quizá también es una llamada de atención hacia los cristianos, ¿no? Quizá nos hace falta ser más valientes, ser más claros, mostrar más y mejor lo que es la Semana Santa y en concreto también lo que estamos celebrando este Jueves Santo. Por supuesto eso, y en general incidir más en la formación, porque efectivamente da un poco de pena, aunque realmente no han ido muy descaminadas la mayoría de las respuestas, pero bueno, les ha faltado precisión a casi todas, ¿no? Pero
como digo, efectivamente nos cuestiona, y sobre todo nos cuestiona a los pastores, porque nos hace pensar a ver qué iniciación cristiana hacemos. Es decir, cómo hemos acercado a los niños, a los jóvenes, a las personas de distintas edades a la fe y a la experiencia de Jesucristo. Pero bueno, siempre tenemos esperanza de que poco a poco vayamos aprendiendo algo más, porque sobre todo si consiguiéramos que la gente añorara vivir la experiencia de encuentro con Él, con ese que te libera, que te salva, pero a veces, pues como decía usted antes, vivimos en nuestra zona de confort y nos conformamos con lo que tenemos sin aspirar a más. Nos sirve también un poco para mirar hacia adentro, ¿no? Hay cristianos que viven estos días como algo rutinario o algo que se vive por tradición, ¿no? Sin darle un verdadero sentido a lo que realmente significa. Estamos en un tiempo propicio para reflexionar sobre nuestra misión como cristianos y también cómo puede la Iglesia ayudar, ¿no?, a acompañar en este aspecto. Bueno, sin duda, a una sociedad que a veces da la sensación de estar satisfecha con lo que vive, la forma de poder abrir alguna rendija por la que se cuele, digamos, Dios, es toda una obra de arte. Pero el camino, me parece más apropiado, es siempre la cercanía a las personas que viven situaciones sobre todo límite, como ha pasado en este tiempo, de enfermedad, de muerte de seres queridos. Hacer preguntas y tratar de dar también pues algún resquicio por el que pueda uno comprender que realmente no estamos solos, que hay alguien que nos tiende una mano desde arriba y que podemos contar con Él, y que a la vez Él cuenta con nosotros para que hagamos lo mismo con aquellos otros que están tirados en el camino y necesitan encontrar respuestas. Así que a nosotros corresponde hacer resonar esa voz de Dios, esa cercanía de Dios, y aprovechar las circunstancias, sobre todo en que uno busca respuestas, para ofrecerles esa respuesta que es la palabra de Dios, que es el amor de Dios. ¿Nos falta discernimiento? El discernimiento es fundamental. El Papa Francisco insiste muchísimo en ello, porque, claro, vemos normalmente las cosas de tejas abajo. Vemos la realidad que se toca, la realidad que se ve, que se palpa, pero claro, la vida es mucho más que eso, y se juega mucho más dentro que fuera. Por ejemplo, todo este sufrimiento que mucha gente lleva en el corazón, esto no se ve fuera, y es una realidad que está ahí. O todos esos sueños y esas plegarias que uno dirige al Señor, todo eso se juega dentro, en el corazón de las personas. Y cuando la cultura no favorece esa expresión, sino que la bloquea, pues corremos el riesgo de que se ignore esa realidad, maravillosa que es la luz que nos puede llegar de la resurrección, la esperanza que nos llega de la resurrección. Pues vamos a continuar recordando la homilía del Papa en el Jueves Santo de 2020. Así hablaba de los sacerdotes y su labor durante la pandemia. No puedo dejar pasar esta misa sin recordar a los sacerdotes que ofrecen la vida por el Señor, sacerdotes que son los servidores, son los santos de la puerta de al lado, sacerdotes que, sirviendo, han dado la vida. A veces te vienen las dudas. Mirad a Cristo. Ahí está el perdón de todos. La institución del sacerdocio, ¿no? Decía el Papa que los sacerdotes son los santos de la puerta de al lado, ¿no? Con la pandemia yo creo que aún si cabe se ha puesto más en valor, ¿no? Y ese servicio que han dado, esa misión, esa labor, y de hecho muchos se llegaron a contagiar durante la primera ola, pero ahí siguen al pie del cañón, atendiendo enfermos también. Por supuesto, su trabajo ha sido intenso, diverso, variado. Lo que hace el sacerdote es ser consciente y ser fiel a una misión que el Señor le ha encomendado, que es la misma misión que él tenía. Él vino para anunciar la buena noticia, para curar a los enfermos, para liberar a los cautivos, y el sacerdote, consciente de esa misión, trata de realizarlo cada día. Y, como decía antes, de una forma muy diversa,
también antes lo decía ya, algunos pues se han hecho un esfuerzo especial por estar presente a través de los medios telemáticos, otros han estado visitando a enfermos con todas las precauciones. Sobre todo, si nos referimos a los capellanes de los hospitales, pues han tenido que ponerse el EPI por zonas contagiadas. Por cierto, como usted decía, han muerto un buen número de sacerdotes por esos contagios, ¿no? Otros, hay un hecho que yo he oído en varios casos. Un familiar que tenía a una persona querida en el hospital y no podía estar junto a él, pues el capellán con el iPhone pues se lo acercaba y entonces podía verle la imagen, ya que no se podían ver en persona, se veían a través del móvil. Y eso para esas personas era una bendición. ¿Cuánta gente ha muerto, no ha muerto sola en los hospitales, sino que ha muerto al lado del capellán que los estaba acompañando, ¿no? Sí, gracias para a las Dios. Familias ha sido importantísimo la labor de los capellanes de hospital. Es cierto, yo creo que se ha puesto en valor esa figura que no siempre es reconocida. No lo debemos olvidar, no siempre es reconocida. Y sin embargo, él ha estado allí, en la cabecera de esas personas, de modo que no se han sentido solas. Es cierto que esto no significa que estemos olvidando la labor increíble que han hecho el personal sanitario. No olvidemos también que muchos de ellos cristianos. Yo le puedo hablar de un médico cristiano que estuvo 3 días en un centro de salud seguido sin salir y al final murió precisamente del COVID. Una persona también creyente, de firmes convicciones, que realmente se puede decir que dio la vida precisamente por salvar otras vidas. Bueno, pues el Papa habló más de los sacerdotes. Si le parece, vamos a escuchar otras palabras suyas en las que les invitó a dejarse lavar los pies y a dejarse perdonar. Hoy todos vosotros, hermanos sacerdotes, estáis conmigo en el altar. Vosotros, consagrados, solo os digo una cosa. No seáis testarudos como Pedro. Dejaos lavar los pies. El Señor es vuestro siervo. Él está cerca de vosotros para daros la fuerza para lavar los pies. Perdonad. Corazón grande de generosidad en el perdón. Es la medida con la que nosotros seremos medidos. Como tú has perdonado, serás perdonado. La misma medida. No tengáis miedo de perdonar. Perdón y sacerdocio. ¿Por qué Francisco les pide no tener miedo a perdonar y a no ser testarudos? Pues yo entiendo que puede haber 2 razones. La primera es que puede haber sacerdotes, y creo que de hecho los hay, que por asegurarse de que el penitente está verdaderamente arrepentido y tiene el firme propósito de no recaer en el pecado, se muestran un poco remisos a ofrecer el perdón. Porque también en este campo puede haber ciertos engaños. Entonces, este excesivo celo puede llevar a ser remisos a la hora de ofrecer el perdón. Pero también puede que se refiera a que no dedicamos el tiempo suficiente precisamente al ministerio del perdón. Yo creo que son 2 tentaciones que por desgracia a veces también a los sacerdotes les pueden tentar. Y por lo tanto tendríamos que tener muy en cuenta. Un buen día también este Jueves Santo para dar gracias por ellos, por los sacerdotes. Por supuesto, es un día en que conmemoramos la institución del sacerdocio, día en que conmemoramos que el Señor ha confiado en nosotros para, en fin, anunciar su palabra, celebrar los sacramentos, santificar al pueblo de Dios, congregarle, servir. Y por lo tanto, demos gracias a Dios por su vida, sobre todo porque frente a esa desvinculación de la que hablábamos antes, ellos tejen redes de relaciones. Frente a esa vida pues desorientada, ellos dan la luz de la palabra. Frente a la indiferencia, ellos ponen el calor del amor. Don Jesús, además de asistir a la Iglesia, ¿no?, de participar en los oficios de este Jueves Santo, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos complementar, ¿no?, todo eso? ¿Algún gesto concreto? Bien, puede haber muchos, pero desde luego
ya que no podemos estar en las calles, en las procesiones, yo les lanzaría a todos los cristianos que solían participar en esas procesiones que ese tiempo lo dediquen al Señor o a los hermanos. Al Señor puede ser de múltiples formas. Hay rezos, y en los templos, por ejemplo, yo estoy en Astorga, las cofradías han tratado de hacer muchas actividades dentro de los templos, y hay pues oraciones, vía crucis, hay meditaciones, hay oraciones ante las mismas imágenes que procesionarían. Hay muchos momentos para dedicar a Dios, y también hay momentos para dedicarles a los demás. Que ese tiempo lo dediquen al Señor de estas distintas formas, leyendo el Evangelio, haciendo una oración, etcétera, o atendiendo a un enfermo, visitando a una persona mayor, etcétera. Y bueno, no nos olvidemos que este Jueves Santo, ¿no?, también es un poco especial. No está permitido el lavatorio de pies por las consecuencias de la pandemia, pero aún así que nadie crea que no se va a celebrar esto en condiciones, porque se va a conmemorar igual este día como se debe. Claro, a veces se han dado incluso titulares de este año no hay Semana Santa, nada más lejos de la realidad. No hay Semana Santa en las calles y en las plazas, pero evidentemente la hay dentro de los templos. Y además va a tener la manifestación suprema, que es la liturgia, donde se actualiza, se vive, digamos, en directo lo que es la entrega de Cristo en la cruz y en la cena, y lo que es su muerte y también su resurrección. Por lo tanto, tenemos Semana Santa. Claro. Más Semana Santa que nunca, yo creo. Pienso que sí, si la reflexionamos para crecer bien, por dentro, para vivirlo en profundidad e ir a las raíces de nuestra fe. Pues Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española, gracias por repasar con nosotros el significado del Jueves Santo en este primer programa especial sobre el Triduo Pascual. Muchas gracias a ustedes. Y mañana les esperamos de nuevo aquí para hacer lo mismo con el Viernes Santo. Como siempre, cuídense y gracias por acompañarnos.